Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar nuevamente con ustedes para continuar nuestra serie El fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros estudiamos el Evangelio desde el principio a fin. Nosotros vemos cómo toda la Biblia apunta a Jesús y apunta a su trabajo que hizo en la cruz. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Hoy seguimos con nuestra lección titulada El Reino Proclamado. Si aún no has podido ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Ciertamente no podrás entender del todo esta serie si no has visto las lecciones anteriores. En esta lección estamos estudiando que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:20, que en Jesús todas las promesas son sí. El apóstol se está refiriendo a las promesas del Antiguo Testamento. Así que hasta ahora hemos visto cómo en Jesús se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Hemos visto que Jesús es el Rey prometido, quien iba a traer la anhelada restauración al pueblo de Israel, el reino de Dios, donde Israel y todas las naciones, tendrían paz y recibirían liberación. Es decir, que todas las naciones tendrían un nuevo éxodo, pero este éxodo no sería como el éxodo de Egipto, de una liberación de la esclavitud de un imperio, sino que esta vez sería una liberación aún mucho más profunda, que es liberación de la esclavitud del pecado. En la lección anterior vimos que aunque los discípulos pensaron que Jesús como el Mesías iba a restaurar el reino de Israel, tal cual como era antes, Jesús en realidad les dio un mandato de que vayan a dar testimonio de que Él es el Rey, de que Él ha vencido ya a la muerte, no tan solo a Israel, sino a todas las naciones, sino a todos los confines de la tierra. A la luz de Hechos 1:5 vemos que Jesús les ordena a sus discípulos que esperen por la llegada del Espíritu Santo prometido, que en sí es el cumplimiento de las profecías hechas a Ezequiel y a Joel, que en los últimos días, en el tiempo de la restauración del reino de Dios, el Señor mismo derramaría su Espíritu Santo sobre su pueblo. Entonces, con esto no solamente vemos que Jesús está cumpliendo sus promesas de enviar el Espíritu, sino que está anunciando una vez más la llegada del reino de Dios. Y como este reino de Dios no se trata tan solo de Israel, sino que también se trata de todas las naciones. Jesús está enviando su Santo Espíritu a equipar a sus discípulos para que cumplan lo encomendado. Y esto se puede ver en el tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hace hablar a los discípulos en diferentes lenguas, en las lenguas de las naciones. Entonces todas las personas que están presentes, las personas de otras partes que hablan otras lenguas, ellos pueden escuchar en sus propias idiomas maternos, ellos pueden escuchar cómo el Señor es alabado. Y esa es una forma que nosotros vemos cómo el mensaje de Dios va a llegar a todas las naciones. Y este en realidad tan solo fue una introducción, una larga introducción para lo que veremos el día de hoy. Seguiremos viendo cómo el reino de Dios se expande a las naciones. Y tal vez la primera vez que encontramos un indicio de cómo el reino de Dios se expande a las naciones, a los gentiles, lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando el apóstol Pedro recibe una visión en la que ve una sábana descender del cielo, y en esta sábana él ve diferentes animales, todos ellos que le eran prohibido comer de acuerdo a la ley, y sin embargo el Señor Jesucristo le dice lo siguiente en Hechos 10, versículo 13: levántate, Pedro, come y mata. Le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Este relato en sí está ligado a una visión que un gentil llamado Cornelio tuvo, donde se le dijo que envíe mensajeros a Pedro
pidiéndole que él venga a su casa y que le dé el mensaje que Dios tiene para él. Pedro, al llegar a la casa de Cornelio y después de escuchar el relato de cómo Dios había orquestado todo este plan, dando visiones tanto a Pedro como a Cornelio, dice lo siguiente en Hechos 10:30 en adelante, 35. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Dios envió su mensaje para el pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Versículo 39. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, como que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo, a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, y todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se queden con ellos algunos días más. Amigos, ¿vemos lo que está pasando en este versículo? La promesa de Jesús hecha en el capítulo 1 de Hechos está tomando lugar. Los apóstoles están predicando el evangelio a los gentiles, a las naciones, pero no solo esto, sino que, como dice Pedro, ahora vemos que los gentiles están recibiendo el mismo Espíritu Santo y de la misma forma que lo recibieron los judíos, que lo recibieron los apóstoles. Ambos fueron bautizados con el Espíritu Santo. De esta manera, la profecía que encontramos en Joel se está cumpliendo, pero para sorpresa de los judíos, la profecía no tan solo se está cumpliendo en los israelitas, sino también en los gentiles. Esto, queridos amigos, no solo muestra lo que dice Pedro, que para Dios no hay favoritismos, sino que también enseña que el reino de Dios no se trata tan solo de Israel, sino también de las naciones, puesto que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en ambos, en Ezequiel y en Joel, fueron hechas en el contexto de las promesas de la restauración del reino de Israel. Por eso es que los judíos se asombran de que los gentiles estén recibiendo las promesas de Dios hechas para Israel. Y aquí nuevamente vemos que en Jesús y en su evangelio las promesas de Dios toman una dimensión más profunda que el cumplimiento literal. Y así llegamos al final de nuestra lección por hoy. En las próximas lecciones hablaremos cómo el Espíritu Santo habilita a la iglesia para que cumpla la gran comisión, es decir, de extender el reino de Dios a todas las naciones. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y espero que lo sigas haciendo para juntos seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.